¿Eres agremiado al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua? Pregunta por los beneficios del convenio que tiene Galax Software para ti. Somos Oficina Resner, aliado comercial de Galax. Atendemos Altos Mirandinos, Valles del Tuy y Aragua. Te dejamos nuestras redes, teléfonos y correo para que nos dejes tus datos y te estaremos contactando para enviarte la información de este convenio. Si estás solvente y te inscribiste por el link rellenando el formulario para este evento, estás participando por un sorteo que efectuará Galax Software el día 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Se estará sorteando 2 licencias de IVA emprendedores. Recuerda, debes ser agremiado del Colegio de Aragua, estar solvente y haberte inscrito por el link. Y una de estas licencias puede ser tuya.
¿Eres agremiado del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua? Pregunta por los beneficios del convenio que tiene Galaxy Software para ti. Somos Oficina Regner, aliada comercial de Galaxy. Atendemos Altos Mirandinos, Valles del Tuy y Aragua. Te dejamos nuestras redes, teléfonos y correo para que nos dejes tus datos y te estaremos contactando para ampliarte la información de este convenio. Si estás solvente y te inscribiste por el link rellenando el formulario para este evento, estás participando por un sorteo que efectuará Galaxy Software el día 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Se estará sorteando 2 licencias de IVA emprendedores. Recuerda, debes ser agremiado del Colegio de Aragua, estar solvente y haberte inscrito por el link. Y una de estas licencias puede ser tuya.
Muy buenos días. Les damos el día de hoy, 23 de septiembre, una cordial bienvenida a esta actividad técnica enmarcada dentro de lo que es la conmemoración del 47 aniversario de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública. El día de hoy tendremos la participación del licenciado Carlos Lobé. El licenciado Carlos Lobé en estos momentos, pues, por situación país, no se encuentra dentro del país, pero nos envió pues lo que será la ponencia que estaremos compartiendo el día de hoy. Él estará hablando sobre la NIC 12, recuperación de activos por impuestos diferidos. De verdad, para nosotros, la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua, es un enorme placer continuar en lo que es el proceso de formación para todos nuestros agremiados. En este caso, presidido por el licenciado Ismael Riva, quien siempre está atenta a que el proceso de formación no se pare. Entonces, de la mano de ella, contribuimos en continuar siempre teniendo la temática o todo lo que es referente a la actualidad en la temática de la materia que nos atañe, como es la contabilidad pública en Venezuela. Quien les habla, Margarito May, secretario de Estudio de Investigaciones, presidente de IDEPAGAGUA, le da entonces la cordial bienvenida el día de hoy. Los voy a dejar con el licenciado Bismari Rivas, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Hola May, buenos días, gracias por estar allí una vez más, por tus palabras que me motivan e impulsan a seguir trabajando conjuntamente contigo en esta labor titánica, pero que llena de muchas satisfacciones cuando vemos que nuestros agremiados, no solamente los de Aragua, abrimos el compás entonces para recibir también el día de hoy a contadores públicos que están colegiados en el territorio nacional, puedan compartir con nosotros el conocimiento, la información que nos permita ser competitivos en el mercado laboral, tener herramientas para estar a la actualidad y a la vanguardia en el conocimiento de nuestra profesión. Seguimos trabajando. En función de esto es esta conferencia del día de hoy que nos acerca a uno de nuestros grandes amigos y destacados conferencistas y profesionales de la contaduría pública, que bien es cierto, en años anteriores pudimos tenerlo en Aragua en muchísimas oportunidades presencialmente. Lamentablemente el día de hoy lo tenemos no solamente por el hecho del COVID que nos obliga a utilizar este tipo de plataformas para poder acercarnos a ustedes, a seguir, a continuar con ese proceso de formación que es un reto permanente, pero de alguna manera se hace presente, más allá del COVID, también es por el hecho de que se encuentra en Aruba desde hace unos cuantos años, desarrollándose profesionalmente y de manera por demás muy destacada, dejando en alto el nombre de Venezuela y de las universidades nacionales que en algún momento formaron ese talento que está disperso por el mundo por circunstancias diversas. Hoy para nosotros es un gran placer incorporar en esa plantilla de facilitadores, aunque sea virtualmente, a el licenciado Carlos Llobet en esta programación aniversaria, y con él cerramos lo que es las jornadas técnicas, evidentemente dentro de las áreas del conocimiento de nuestra profesión de la contaduría pública, puesto que mañana vamos a tener una jornada de cierre con una licenciada en contaduría pública, pero que nos trae una temática más de inspiración, como lo es ella, ¿no? Nos sentimos orgullosos también de Maygualida Cortés, que va a estar acompañándonos nosotros en nuestro gran cierre de esta jornada de actualización, donde además vamos a hacer el sorteo de uno de los programas que va a disponer para ustedes Gallat, la gente aliada de Gallat Software y Oficina Resner, que son parte de ese gran equipo que está detrás de todo esto, que es un trabajo arduo, pero que nos permite garantizarles la calidad que ustedes se merecen. Doy las gracias también a mi amigo, por encima de todo, Sergio Caicedo, por la producción de todo este evento,
por ponernos en disciplina permanentemente para que nosotros podamos entonces tener toda la disposición para estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a su casa, el Colegio Federado de Aragua. Recuerden que estas son actividades que se constituyen en apenas un abreboca de lo que pudieran ser las jornadas de formación técnica y académica que va a llevar adelante próximamente su Instituto de Desarrollo Nacional, que está dirigido por el licenciado Margarito May, donde allí sí, con toda la profundidad del caso y el tiempo requerido desde el punto de vista de las horas académicas y del plus y el valor agregado que le otorga este tipo de actividades de formación a nuestros contadores públicos, por supuesto que les haremos llegar el material correspondiente en su oportunidad. Carlos Jover, corresponde presentarlo ya. Este es el nombre completo, su presentación como él quiso, como él quiere que lo presente. Carlos Manuel Jover San Nicolás es graduado de contador público en Venezuela, obtuvo el diploma de formación de formadores en normas internacionales de información financiera por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Cuenta con toda la autoridad del caso para estar hoy conversando con nosotros sobre las normas internacionales de información financiera. Formó parte de un programa de alta gerencia expedido por el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela, formado en Venezuela, pero destacado fuera de nuestras fronteras. Un certificado en presentación de información financiera internacional, también expedido por la Asociación de Contadores Públicos Certificados del Reino Unido, y un posgrado en normas internacionales de información financiera en la Universidad de los Andes en Venezuela. En el plano internacional, entre los años 2016 y hasta el año 2022, ha sido y será miembro del grupo de implementación de normas internacionales, que es un grupo asesor del IASB. Es un que todos sabemos, los que estamos acá en nuestra temática, porque está relacionado con nuestra profesión, que es el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera. Es invitado regular a importantes cursos nacionales e internacionales en temas complejos relacionados precisamente con las normas internacionales de información financiera. Presta servicios de asesoramiento sobre normas, las NIF para grandes entidades, NIF para pequeñas y medianas entidades, y otros marcos de preparación de información contable a importantes empresas a nivel regional y ante organismos reguladores. Es profesor invitado del área de posgrado en Ciencias de la Universidad de los Andes en temas de normas internacionales de información financiera, y es autor de un libro de impuestos diferidos donde él desmitifica el paradigma de la complejidad de su cálculo. Lo presento tal como él quiere que lo presente, y ante todo un gran amigo, Carlos Jover. Hoy nos va a estar entonces presentando una conferencia que es retransmitida, vale destacar, porque él no puede estar presente con nosotros dado sus múltiples ocupaciones. Sin embargo, dijo Big Mari, digo presente en el Colegio Federado de Aragua. Tengo mi material que quiero compartir con los agremiados, no solamente de Aragua, sino como tú bien lo dices, con los agremiados a nivel nacional. Es un apostolado el que él ha emprendido en materia de formación en normas internacionales de información financiera, y hoy comparte un material que está colgado en su canal de YouTube y que estamos debidamente autorizados para compartir con todos y cada uno de ustedes. Esto lo digo por si acaso alguno de ustedes es seguidor del conocimiento y de la información que constantemente sube a su canal de YouTube Carlos Jover. Tengan claro que es una transmisión diferida. Por lo tanto, hoy se suprime el lapso de tiempo relacionado con el tema de preguntas y respuestas. Eso en todo caso lo pudieran entonces, o lo redireccionamos al canal de YouTube del propio licenciado Carlos Jover, donde estoy segura que con todo gusto les va a estar dando oportuna respuesta. Así que sin más preámbulos, no me queda más que dejarlos para que estén atentos ahí con nosotros
y escuchen la conferencia del licenciado Carlos Llobet sobre NIP 12. Reconoce por primera vez un impuesto diferido activo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, colegas y relacionados. Bienvenidos a esta charla de Arista Global Group para Iberoamérica y un poquito más allá. En esta oportunidad voy a hablar de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos desde mi casa, motivado a la cuarentena que se ha producido a nivel mundial por el coronavirus COVID-19, que nos tiene realmente a todos muy preocupados. Mi nombre es Carlos Llobet, de Arista Global Group Venezuela y Aruba. Reciban por favor un afectuoso saludo desde One Happy Island, la isla de Aruba, una de las mejores islas para vacacionar del Caribe y del mundo. Recordemos que el impuesto diferido es un tema complejo y el reconocimiento de activos por impuestos diferidos lo es aún más. Hay ciertas características que vamos a mencionar en esta charla un poco más adelante que lo hacen realmente un tema complejo. Una vez más, bienvenidos a la charla de recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. Abordaremos la charla con una breve introducción. Vamos a mencionar los objetivos de las normas contables, a diferencia de los objetivos de las leyes de impuestos sobre la renta. Unos pero muy breves conceptos para entender la necesidad de ganancias fiscales futuras para reconocimiento de impuestos diferidos, adicional de algunos conceptos básicos requeridos para entender este tan complejo tema.
vamos a ver un ejemplo de cómo se genera un impuesto diferido activo y cómo se realiza. Y vamos a tocar entonces los impactos del coronavirus a todos los impuestos diferidos que se recogen en los estados financieros. El COVID-19 afecta a la región por lo menos a través de 5 canales externos de transmisión. En primer lugar, una disminución importante de la actividad económica. En segundo lugar, una caída también importante de los precios de los productos. Adicionalmente, y en tercer lugar, la interrupción de las cadenas de suministro. Luego, una menor demanda de bienes y servicios. Y en último lugar, el empeoramiento de las condiciones financieras. Los impuestos diferidos son montos que surgen de las diferencias que hay entre cómo se reconocen ingresos, costos y gastos para efectos financieros, tomando en consideración las normas contables, y cómo se reconocen esos mismos ingresos, costos y gastos para efectos fiscales, considerando la ley de impuestos sobre la renta. Adicionalmente, todas aquellas ganancias o pérdidas no realizadas que reconocemos en los otros resultados integrales, que también se reconocen como parte del valor en libros de los activos y pasivos de la entidad, suponen que la ganancia o pérdida no realizada se va a realizar en el futuro y por lo tanto parte de esa ganancia o pérdida ha de ser compartida con la autoridad fiscal, de manera que también esas ganancias y o pérdidas no realizadas que reconocemos en los otros resultados integrales forman parte de los elementos que generan impuestos diferidos. La charla se da en el contexto de una empresa que garantiza operaciones en el futuro. De hecho, la recuperabilidad de activos por impuestos diferidos requiere necesariamente que la compañía genere ganancias fiscales hacia el futuro, de tal manera que no podría ser posible una charla sobre este tema para una empresa que no garantice operaciones en el futuro, que no garantice ganancias en el futuro. Entonces, bajo este contexto, la empresa a la cual estamos analizando la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, pues ya pasó la prueba del principio de empresa en marcha y adicionalmente pasó una segunda prueba donde los eventos posteriores a la fecha de los estados financieros no son con un impacto suficientemente importante como para que el principio de empresa en marcha esté en duda. Los objetivos de las normas contables no son iguales a los objetivos de las leyes de impuestos sobre la renta. Comencemos por este último. El objetivo de la ley de impuestos sobre la renta es recaudar tributos, de tal manera que, teniendo como objetivo recaudar tributos, no necesariamente los objetivos contables son similares. Ellos necesitan recaudar tributos, sus normas, sus reglas están asociadas a esa recaudación. Cuando hablamos de normas contables y hablamos de los objetivos, se trata de preparar información financiera relevante, fiable, para que los usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones. De tal manera de que hay una gran diferencia entre la ley de impuestos sobre la renta y los principios de contabilidad, porque los objetivos definitivamente son diferentes. Uno de los conceptos que quiero repasar en esta charla es el de la asociación de ingresos y egresos. Para efectos contables, los ingresos y egresos deben tener armonía. Si, por ejemplo, el banco X hace un concurso sobre los consumos de tarjeta de crédito mayores a 500 unidades tributarias del mes de mayo del 2020, para disfrutar un viaje a Punta Cana en julio del 2021, uno se preguntaría, ¿y los costos asociados con ese viaje a Punta Cana, aviones, hoteles, comidas, traslados, cuándo los reconozco? Para efectos financieros, no tenemos ningún problema en resolver la duda.
si los ingresos se van a producir en el mes de mayo, los costos también han de reconocerse en el mes de mayo, independientemente que el pasivo que se genera en mayo se vaya a cancelar en el futuro. Para efectos fiscales puede ser totalmente diferente. Muchas leyes de impuestos sobre la renta toman en consideración los ingresos de caja a las entidades como ingresos gravables y en muchas oportunidades solo consideran gastos en el caso de que se produzcan los pagos, de tal manera de que es importante que tengamos en cuenta que hay diferencias para efectos financieros y para efectos fiscales en el tema de asociación de ingresos y egresos. Otro de los conceptos que quería repasar en esta charla es el asociado a los beneficios que generan los activos. Ya sabemos que una de las características que deben tener los activos para poder ser reconocidos como activos en el estado de situación financiera de la entidad es que generen beneficios en el futuro. Y muchas veces nos preguntamos, pero bueno, ¿por qué este activo lo reconozco como activo si no va a generar un ingreso en el futuro? Y resulta que cuando hablamos de beneficios que generan los activos, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a ingresos. Igualmente, los ahorros en costos que puede generar un activo en el futuro son beneficios, de tal manera de que tengamos en cuenta que no solamente los ingresos son beneficios, sino también los ahorros en costos. De esta manera nos daremos cuenta del por qué ciertos activos permanecen reconocidos como activos en el estado de situación financiera. La contabilidad de acumulación o devengo es lo que nos permite el registro de las transacciones cuando ellas ocurren, independientemente de si los cobros o pagos se van a realizar en periodos diferentes. Bajo las normas contables, las transacciones se reconocen cuando ellas ocurren, cuando ellas se causan. No necesariamente el movimiento del flujo de efectivo, ya sea cobro, ya sea pago, es un elemento relevante para hacer un registro contable asociado con la transacción. Bueno, entrando en materia, dos láminas donde se establece requisitos para el reconocimiento de activos por impuestos diferidos. La primera, de la que haremos unos ejemplos, dos láminas más hacia adelante. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar estas diferencias temporarias deducibles. Vamos a hacer posterior a la siguiente lámina un ejercicio para entender un poco a qué se refiere que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras. Y el concepto que surge de esta lámina, donde se establece que será probable que se disponga de ganancias fiscales contra las que cargar las deducciones por diferencias temporarias, siempre que existan diferencias temporarias imponibles suficientes relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad cuya reversión se produzca en el mismo periodo. En esta lámina lo que se establece es: podríamos registrar impuestos por activos, impuestos diferidos por activos, hasta la cantidad de impuestos diferidos por pasivos, siempre que se vayan a revertir en el mismo ejercicio en el futuro, pero se refieran a la misma entidad y a la misma autoridad fiscal. Esto significa que podríamos entonces no solamente tomar en consideración las ganancias fiscales que va a generar la compañía en el futuro, sino tener en consideración qué tan acompañados vienen estos activos por impuestos diferidos de pasivos por impuestos diferidos que nacen y se revierten en las mismas fechas, de manera de que podrían acompañarse en el tiempo. Este es un ejemplo muy sencillo de un ejercicio donde se reconoce por primera vez un impuesto diferido activo. Y vamos a referirnos a la primera columna como la información financiera, la segunda columna como la información fiscal,
la información financiera de los estados financieros, la información fiscal, la declaración de rentas. Veamos que utilidad antes de diferencias es exactamente igual, 1000 unidades monetarias. Y vamos a utilizar como diferencia entre esta contabilidad financiera y fiscal un apartado para pérdidas por deterioro de los inventarios que se ubicó en el conteo físico de inventarios a la fecha de cierre, unos inventarios dañados en el almacén. Financieramente vamos a tomar la pérdida, este ejercicio, porque la pérdida ocurrió, ya se causó, y no la podemos reconocer para efectos fiscales porque para efectos fiscales hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, podríamos tener dos requisitos como la destrucción del material por un lado, en presencia de un fiscal de Hacienda en segundo término. Eso va a ocurrir en este ejemplo en el ejercicio siguiente. Basado en esta diferencia, la utilidad neta antes de impuestos para efectos financieros es 900. Si la tasa de impuestos fuese el 25%, tendríamos un gasto de impuesto de 225. Para efectos de la declaración de rentas, la utilidad neta antes de impuestos es 1000 y el impuesto por pagar sobre la base del 25% son 250. Vean entonces los dos asientos que se producen contablemente para registrar esta transacción. El primero, el gasto de impuesto corriente de 250 contra impuesto por pagar que proviene de la declaración de renta. Y el segundo, el reconocimiento de un impuesto diferido activo por la diferencia que hay entre 250 columna fiscal, 225 columna financiera, contra un gasto de impuesto, en este caso diferido. En este caso, la presentación la vamos a ver en la siguiente lámina, la presentación financiera de esta transacción. Nótese entonces, para efectos financieros, que tenemos una utilidad antes de impuestos sobre la renta de 900, producto de la columna financiera de la lámina anterior, y que tenemos un gasto de impuestos sobre la renta que está conformado por dos elementos. El elemento corriente, que proviene de la declaración de renta, que sería un gasto de 250, pero el elemento diferido que proviene del registro contable de un activo por impuesto diferido, porque se trata de un monto que vamos a recuperar en el futuro. Hemos pagado 250 en vez de 225 y en nuestra evaluación sostenemos que estos 25 van a ser recuperados en el futuro. Por eso es que la presentación se hace de esta manera. Veamos ahora en la siguiente lámina el año donde el impuesto se realiza. En este ejercicio, el apartado para pérdidas por deterioro lo podemos finalmente reconocer para efectos fiscales. Se cumplen las condiciones que nos pide la ley. En este caso, tenemos una utilidad neta antes de diferencias de 1200 unidades monetarias y para efectos de posteriores al apartado para pérdidas por deterioro que finalmente podemos reconocer para efectos fiscales, ahora tenemos una utilidad neta antes de impuestos de 1200 para la columna financiera o la contabilidad y 1100 para la columna fiscal o lo que es la declaración de renta. Fíjense que ahora en la columna financiera el 25% de 1200 es 300, que sería el gasto de impuesto del año del ejercicio, pero el impuesto por pagar no son los 300, ahora son 275, de tal manera de que estamos tomando en consideración el menor valor, el menor pago que iba a ser en el futuro producto del impuesto diferido que reconocí el año anterior. Se está cumpliendo la evaluación pertinente. Este pago que estoy haciendo de más en el ejercicio 1 cuando nace el impuesto diferido activo me va a permitir pagar menos impuesto en el futuro. Este sería un ejemplo clásico. Los asientos en este caso serían el gasto de impuesto corriente de 275 producto de la información que produce la declaración de renta y en segundo término ahora la realización del impuesto diferido activo donde se realiza, se compensa, queda en cero
con cargos al gasto de impuesto diferido. Veamos en la siguiente lámina cuál es la presentación en esta situación. En este segundo ejercicio, donde el impuesto diferido se realiza, vemos ahora el año 1 comparativo con el año 2. En el año 2 una utilidad antes de impuestos de 1.200. El gasto de impuesto, sabemos que el total es 300, pero una parte es corriente, que viene de la declaración de rentas, 275, y una parte viene del gasto de impuesto diferido, que es la parte del activo por impuesto diferido que se está realizando. Esta sería entonces la presentación para efectos de los estados financieros. Permítame regresarme al ejercicio 2, donde el impuesto diferido activo se está realizando, para que podamos de alguna manera analizar el tema complejo de la necesidad de que hayan ganancias fiscales en el futuro para que se pueda producir la recuperabilidad del activo por impuesto diferido. Si se fijan en la columna fiscal de este ejercicio, vean que desde una utilidad neta antes de diferencias de 1.200, cuando se realiza el activo diferido, esa utilidad fiscal queda en 1.100. Pero imagínense que la utilidad neta antes de diferencias, en vez de ser 1.200, sea igual a 0. La realización del impuesto diferido activo por 100, que sería el reconocimiento de las pérdidas por deterioro para efectos fiscales, no produciría exactamente nada. Porque antes de la realización o del reconocimiento fiscal de la pérdida por deterioro por el tema de los inventarios, ya el impuesto iba a ser igual a 0. De tal manera de que el reconocimiento para efectos fiscales de esta pérdida no va a alterar el pago que se iba a hacer de impuestos. De tal manera que bajo estas circunstancias, si en el ejercicio 1 hubiésemos sabido que la utilidad fiscal del ejercicio donde esta pérdida se iba a reconocer para efectos fiscales iba a ser igual a 0, pues no lo hubiésemos reconocido como un activo por impuesto diferido, sino que lo hubiésemos reconocido como parte del gasto de impuestos sobre la renta, porque era un elemento que no iba a producir una recuperación de impuestos en el futuro. Por lo tanto, bajo esas condiciones no se permite el reconocimiento de activos por impuestos diferidos. Como para casi todas las cosas, debemos considerar entonces posibles escenarios, porque no necesariamente las cosas van a ocurrir de una sola manera, podrían haber diferentes situaciones. En este caso vamos a utilizar 3 posibles escenarios. La manera más sencilla de hacerlo es el escenario optimista, el escenario el más probable, el escenario pesimista. Los porcentajes que aparecen en esa lámina no necesariamente son porcentajes que podamos utilizar de manera genérica, de manera general. Habrá que analizar cada caso en particular para evaluar las posibilidades de que ocurra cada uno de estos escenarios. Como parte del escenario optimista, entonces tenemos el virus se desactiva por sí solo en el mes de mayo del 2020 y todo regresa bastante rápido a la situación anterior. Algunos podrían creer que esto es poco probable, pero les cuento que el coronavirus del 2002 llamado SARS se desactivó de manera que nadie puede explicar cómo fue que sucedió, por lo que es una probabilidad que vuelva a suceder. Se encuentra una vacuna o medicinas que anulan al virus y en el corto plazo todo regresa a la normalidad. Y producto de la disciplina de la población a nivel mundial, se logra aislar a las personas contagiadas. A las que están contagiadas se les atienden de la mejor manera, las mejores prácticas, logran salvarse en su mayoría y en pocos días regresamos a la situación anterior. Tenemos ahora el escenario el más probable,
se logra reducir las tasas de infecciones durante el mes de abril, aunque la tasa de infección continúa creciendo a niveles inaceptables. Las regulaciones de distanciamiento social continúan hasta agosto de 2020. Los países mantienen las restricciones de entrada y salida desde y hacia el extranjero. El desempleo alcanza un 30-35% de la fuerza laboral y otro 30-35% queda subempleado. La gente regresa lentamente al trabajo, la mayoría lo hace hacia julio-agosto del 2020. La fuerza laboral tiene un ingreso sustancialmente menor. La demanda importante solo proviene de una pequeña parte de la población que tiene recursos para ello. Y el distanciamiento social y las políticas relacionadas implementadas son razonablemente exitosas y la tasa de infección empieza a disminuir. Finalmente, el escenario pesimista: se logra reducir la tasa de infecciones durante abril y mayo, pero continúa creciendo a niveles inaceptablemente altos. Las regulaciones de distanciamiento social continúan durante los meses de junio, julio y probablemente hasta agosto, pero la población comienza a indisciplinarse. Todos los gobiernos mantienen las restricciones de entrada desde el extranjero. El desempleo alcanza el 40% y el subempleo otro 40%. La gente regresa lentamente al trabajo y algunos no vuelven a ingresar en la fuerza laboral sino hasta noviembre-diciembre. En una economía sustancialmente más pequeña, la fuerza laboral tiene un ingreso sustancialmente menor y la demanda solo la produce un pequeño grupo de personas que tienen recursos para ello. El reconocimiento de impactos en los estados financieros no van a ser similares si estamos en presencia de un escenario optimista en presencia a un escenario pesimista. El hacer un cuadro de este tipo nos va a permitir reconocer de la manera más precisa posible el respectivo impacto del coronavirus en nuestros estados financieros. Es importante que hagamos entonces un cuadro de este tipo de manera de poder hacer cálculos lo más precisos posibles. Vamos a analizar entonces punto por punto lo que teníamos descritos como impactos a los estados financieros en la lámina anterior. Tenemos en primer lugar disponibilidad de efectivo. Es posible que producto de esta situación ya la disponibilidad inmediata que teníamos del efectivo en nuestras cuentas bancarias no sea tan inmediata. Si ese fuese el caso, tendremos que ubicar las fechas en el futuro donde ese efectivo va a estar disponible para hacer un cálculo del valor presente de ese efectivo. La tasa de descuento a utilizar es un elemento importante. Recordemos que se trata de efectivo y se trata de un elemento de corto plazo, por lo que la tasa de descuento debería estar asociada a esa situación. Esa pérdida que se va a producir por el valor presente del efectivo que dispondremos en el futuro, no necesariamente va a ser una pérdida que se va a poder reconocer para efectos fiscales, de tal manera de que este podría ser un elemento a considerar como un impacto en los impuestos diferidos activos de la entidad y lo que sería la recuperabilidad de este elemento en el futuro. Hablemos ahora de las cuentas por cobrar, de ese apartado para deterioro de las cuentas por cobrar. Recordemos que bajo esta situación, algunas cuentas por cobrar se van a cobrar un poco más tarde, algunas un par de meses más tarde, algunas después de 6 meses más tarde o más, algunas no se van a cobrar.
De tal manera que tenemos que hacer un recálculo del apartado para el deterioro de las cuentas por cobrar. Pero debemos considerar que por lo menos un método relacionado con experiencias pasadas podría no ser adecuado debido a que experiencias como esta no hemos tenido en el pasado, por lo menos en el pasado reciente. Por lo que deberíamos utilizar un método relacionado con el valor presente de los montos que esperamos percibir en el futuro. También se va a requerir un cálculo de tasa de descuento, también bajo las condiciones anteriores, corto plazo, cuentas por cobrar. Y esta pérdida adicional que vamos a reconocer es una clásica diferencia entre cómo se reconocen transacciones para efectos financieros y para efectos fiscales. Por lo tanto, este impacto en el deterioro de las cuentas por cobrar va a ser una diferencia entre cómo se contabilizan para efectos financieros y fiscales estas transacciones, por lo que va a haber un impacto en el impuesto diferido activo en la entidad. Y bueno, el tema de la recuperabilidad en el futuro es un tema que nos atañe y que debemos tener en cuenta. Similar al punto anterior, tenemos entonces lo que sería el apartado para el deterioro de las existencias. En este caso y bajo las actuales circunstancias, los inventarios podrían venderse por un monto menor al que teníamos estipulado. Por otro lado, los inventarios podrían tardar más tiempo en venderse, por lo que la rotación del inventario se haría un poco más lenta. Y bueno, bajo estas circunstancias es esperable que algunos inventarios se vayan a dañar o se vayan a vencer. De tal manera que necesitamos hacer un recálculo del apartado para el deterioro de las existencias. Adicionalmente, debemos hacer un recálculo del valor neto de realización de las existencias y debemos compararlo con su valor en libros para determinar si hay o no un deterioro por esa vía. El hecho es que el reconocimiento de existencias de lento movimiento de manera adicional y el hecho de que hayan inventarios dañados de manera adicional va a originar un cálculo adicional de reserva para inventarios, lo cual, como en el caso anterior, es una partida clásica de diferencias entre cómo reconocemos financiera y fiscalmente estas transacciones. Esto va a originar un adicional impuesto diferido activo, lo cual, como en el caso anterior, nos atañe y debemos hacer las respectivas verificaciones de recuperabilidad en el futuro. Esto es básicamente la parte más importante cuando hacemos reconocimientos de activos por impuestos diferidos, sobre todo bajo circunstancias como la que estamos viviendo. Con relación a la propiedad, planta y equipo, también tenemos temas importantes que comentar. El hecho es que si el patrón de beneficios esperados por el uso de los activos cambia, en este caso cambia hacia una disminución, nosotros tenemos la obligación, de acuerdo con la normativa, de revisar lo que sería la vida útil remanente de los activos o incluso el método de la depreciación, porque es importantísimo que haya armonía entre el patrón de beneficios que se espera por el uso de los activos y su costo relacionado, que en este caso es la depreciación. Esto nos va a obligar entonces a hacer evaluaciones acerca de si necesitamos o no alargar la vida útil de los activos o si vamos a hacer cambios en su método de depreciación. Todos estos cambios son de manera prospectiva, de manera de que no se requiere la reestructuración de estados financieros. Por otro lado, si estamos utilizando el método de la revaluación, pues es muy probable que el valor razonable de los activos a largo plazo haya cambiado, de tal manera de que requeriríamos nuevos avalúos para hacer comparaciones del valor razonable de los activos con sus valores en libros para hacer los ajustes respectivos. Esto, de alguna manera, va a requerir trabajos en detalle. No es algo que se pueda hacer de un día para otro,
por lo que se requiere mucha planificación con relación a este punto. Sería importante ir conformando las unidades generadoras de efectivo, de lo cual vamos a hablar en la siguiente lámina. Es obvio, parece obvio, que este tema del coronavirus COVID-19 pues ha traído de alguna manera indicios de deterioro a las entidades. En este caso hablamos de indicios de deterioro internos, así como indicios de deterioro externos, lo que nos lleva a hacer pruebas obligatorias de deterioro para aquellas unidades generadoras de efectivo en cuya estructura se encuentran elementos de plusvalía, y nos obliga opcionalmente a hacer pruebas de deterioro para aquellas unidades generadoras de efectivo que, no teniendo plusvalía como parte de su estructura, sí presentan elementos de deterioro en esa evaluación que hemos establecido de qué indicios de deterioro internos y externos se han presentado producto de la situación. Esto nos va a llevar evidentemente a conformar las unidades generadoras de efectivo. Y conformar las unidades generadoras de efectivo no es nada fácil. Las unidades generadoras de efectivo están estructuradas con los activos que directamente producen bienes que de alguna manera producen efectivo a la entidad, pero también los activos corporativos indispensables en la entidad, pero que no producen efectivo a la entidad, deben distribuirse de manera proporcional en cada una de las unidades que generan efectivo de la entidad. También podríamos estar en presencia de activos que tienen provisiones para desmantelamiento como parte de su valor en libros, lo que se hace evidente que va a haber una provisión por desmantelamiento de ese activo en el pasivo de la entidad, que también va a formar parte de lo que es la estructura de la unidad que genera efectivo. Y si esa unidad generadora de efectivo se adquirió en una combinación de negocios donde se produjo una plusvalía, o la unidad generadora de efectivo se impactó en la compra de activos en una combinación de negocios, pues tendrá también una plusvalía como parte de su estructura. De tal manera que es un trabajo sumamente complejo y no debemos dejarlo para otra oportunidad. Comencemos a hacerlo porque es una tarea que debería estar concluida. Por otro lado, vamos a tener que hacer cálculos de valor de uso y de precios de venta menos los costos de la venta. Pero en este cálculo del valor de uso va a depender de si la unidad que genera efectivo tiene vida limitada o vida ilimitada. En el caso de que tenga vida ilimitada, tendríamos que calcular incluso flujos de efectivo por la perpetuidad. No son cosas que se pueden hacer de un día para otro, por lo que deberíamos estar muy conscientes de la necesidad de hacer todo este tipo de cálculo adicionalmente de la conformación de las unidades que generan efectivo. En este caso, el cálculo de la tasa de descuento también va a ser un elemento indispensable, pero la tasa de descuento que se requiere en este caso es la famosa promedio ponderado de costo de capital, que de alguna manera requiere para efectos de el patrimonio de la entidad lo que es la tasa de rendimiento que espera el inversionista, que la obtenemos a través de lo que es el Capital Asset Pricing Model, o en español modelo de precios de los activos financieros. Este cálculo de esta tasa no es nada sencillo, por lo tanto, cuando hablamos de hacer cálculos de deterioro bajo las actuales condiciones, estamos hablando de un complejo trabajo o una actividad muy compleja que debemos asumir de la manera más rápida posible. Otro de los puntos importantes y de los impactos que se esperan por el nuevo coronavirus COVID-19 es el tema de la nómina. Las entidades están evaluando la posibilidad de reducir sus costos de nómina. Eso va a afectar pasivos por beneficios definidos, pasivos por aportaciones definidas. En muchos países hay una norma laboral que establece no work, no pay, en español, sin trabajo no hay pago, lo que va a llevar a que muchas personas que no están
que no son indispensables en la prestación de servicios o en la venta de bienes, pues van a verse impactados por la reducción de esta nómina. Esto podría ser de manera parcial o de manera absoluta. Vamos a tener que evaluar todas las posibilidades legales y espero que transparentes de reducir costos de nómina. Esto nos va a llevar, para efectos de los pasivos por beneficios definidos, a obtener nuevos cálculos actuariales, y estas diferencias o estos ajustes podrían estar impactando a los impuestos diferidos dependiendo de cómo se reconocen en los diferentes países y para efectos legales, fiscales y para efectos contables este tipo de gasto. Es importante entonces que tengamos en cuenta el tema de la nómina como un posible impacto del coronavirus COVID-19 y su respectivo impacto en los impuestos diferidos de la entidad. Para finalizar los puntos de esta charla asociados con los impactos a las entidades y a los impuestos diferidos, tenemos el tema de los créditos fiscales. Recordemos que los créditos fiscales, para ser utilizados en el futuro, los más conocidos, pérdidas fiscales y lo que serían beneficios por adquisición de nuevas inversiones, son elementos que van a reducir en el primer caso la renta gravable futura y en el segundo caso el impuesto por pagar futuro, dependiendo de la legislación evidentemente. Como son elementos que van a reducir ya sea la renta gravable o el impuesto por pagar, pues son elementos de montos que se van a recuperar en el futuro ante la autoridad fiscal y montos que generan activos por impuestos diferidos. Bueno, en este caso, en el caso de los impactos a los estados financieros por el coronavirus COVID-19, existen una gran cantidad de créditos fiscales que han sido otorgados por el tema de la pandemia. Y son de tal magnitud que tenemos que separarlos por tipo de concepto. Porque podría ser que en un caso son periodos de gracia, en otro caso son vacaciones fiscales, en otro caso son transferencias de efectivo con múltiples propósitos, en otros casos son disminuciones de tasas de impuestos, en otros casos son disminución del impuesto por pagar, de tal manera que tenemos que evaluar, analizar el crédito fiscal otorgado a la entidad, y eso va a depender del país donde la entidad se encuentre, evidentemente, para ver de qué manera es o no un elemento que va a generar un impuesto diferido activo a la entidad. Es un tema complejo porque podríamos estar desincorporando activos por impuestos diferidos por el solo hecho de unas vacaciones fiscales de 2 años. Podríamos estar haciendo ajustes motivados a una modificación de la tasa de impuestos. Podríamos estar haciendo otros tipos de ajustes dependiendo del tipo de crédito fiscal otorgado y a cuáles de los conceptos se asocia. Es importante que tengamos en cuenta esto porque ahora les voy a mostrar en la siguiente lámina los conceptos o los créditos fiscales que han sido otorgados y en una lámina posterior en cuáles países esto ha ocurrido. Bueno, los conceptos que se han utilizado para estos créditos fiscales son apoyo al crédito, liquidez a las empresas, derechos de prestaciones mejorados, apoyo a los ingresos para las personas que más lo necesitan, apoyo a los ingresos a largo plazo para los trabajadores que pierden o reducen su trabajo, medida para mejorar el flujo de caja del negocio, medida para mejorar el flujo de caja de los hogares, medida para apoyar el sistema de salud, transferencias en efectivo más generosas, otras medidas no fiscales, otras medidas de política fiscal de apoyar el consumo, política fiscal de apoyar el empleo, política fiscal de apoyar la inversión,
apoyo temporal a los ingresos para los trabajadores, apoyos salariales a los trabajadores. Como verán, hay una gran cantidad de conceptos asociados con los créditos fiscales. Algunos aplican a las entidades, algunos no. Habrá que analizar en qué medida estos créditos fiscales impactan a la entidad y en qué medida generan impuestos diferidos activos. Es muy importante este tema, motivado a la gran cantidad de conceptos que existen relacionados con créditos fiscales a ser utilizados en el futuro. En esta otra lámina, y seguramente no se verá bien, los conceptos que mencioné anteriormente en la parte de arriba, y en la primera columna, los países que lo han otorgado. De tal manera que no es algo sencillo, es algo bastante complejo, que requiere de nuestro tiempo para hacer las respectivas evaluaciones tanto del impacto como de si vamos a poder o no reconocer activos por impuestos diferidos por los créditos fiscales que han sido otorgados a la entidad. Recordemos entonces lo que hemos dicho láminas atrás de la necesidad de que existan ganancias fiscales en el futuro contra las cuales el activo por impuesto diferido se pueda revertir y que pueda disminuir el impuesto por pagar, pero también que los activos por impuestos diferidos podrían reconocerse en la medida de que surjan con pasivos por impuestos diferidos que se vayan a realizar en el futuro en los mismos ejercicios en los que se van a realizar los activos por impuestos diferidos, lo cual requiere que sea para una misma entidad y que tenga que ver con la misma autoridad fiscal. Pero en el caso de que vayamos más allá del acompañamiento de activos con pasivos y que se requieran ganancias fiscales para que los activos se puedan reconocer, pues necesariamente vamos a requerir un flujo de caja proyectado. El flujo de caja proyectado, tanto para efectos financieros como para efectos fiscal, nos va a servir para determinar la suficiencia de ganancias fiscales en el futuro para aquellos activos por impuestos diferidos que lo requieran, para que en el momento de su realización puedan disminuir el pago de impuestos. Necesariamente estos flujos de caja proyectados van a ser impactados por todos los temas que hemos estado conversando y todos los ingresos, costos y gastos que suelen utilizar las gerencias para prepararlo tendrán que ser de alguna manera impactados por la evaluación de la capacidad de recuperación y o pago de efectivo que tiene la entidad, relacionada con cobranzas a clientes, vencimiento de inversiones líquidas de corto plazo, recuperaciones y o pago de préstamos, capital e intereses, lo que son los desembolsos por pasivos con proveedores, los pasivos con impuestos, los pasivos con trabajadores y seguramente con una buena cantidad de conceptos adicionales que se tendrán que incorporar. La necesidad de los flujos de caja proyectados es imperante, o sea, es necesaria. Solamente teniendo esta información es que podemos satisfacernos de que ciertos activos pueden ser registrados, solamente sabiendo que en el futuro habrán ganancias fiscales disponibles para poder ellos realizarse y adicionalmente cumplir con la disminución de los pagos de impuestos. Bueno, esto ha sido una charla, evidentemente es una charla lo más sencilla posible. No se trata de un curso, no se trata de ir más allá, de hacer ejercicios que pudiesen de alguna manera darnos mucho más información. Pero como charla creo que contiene los puntos que de alguna manera debemos tomar en cuenta con relación a lo que sería la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos en situaciones como las actuales. Yo la verdad que desde aquí, desde Arista Global Group, y en representación de Arista Venezuela y Aruba, para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes, realmente esperando que se dé otra charla de este tipo para poder participar y poder disfrutar con ustedes de
situaciones en las que podamos discutir, que podamos de alguna manera tener un feedback relacionado con diferentes posiciones, lo cual siempre nos permite, siempre nos permite aprender un poquito más. Muchísimas gracias por haber estado atendiendo esta charla y espero volverlos a ver próximamente. Bueno, agradecemos la participación del licenciado Carlos Llobet. Como siempre, una clase magistral. Excelente participación. Espero pues haya quedado claro toda la exposición que bien hizo durante todo el tiempo. Lamentamos el hecho de no tenerlo acá en vivo para que pudieran pues directamente hacerle las preguntas, pero se le está dejando el enlace para que entonces puedan ingresar al canal de YouTube y allí poderle hacer directamente su interrogante, que estoy seguro él se las va a estar contestando. No me queda más que despedirme por el día de hoy, invitarlos el día de mañana, que vamos a estar con la licenciada Maygualida Cortés. Maygualida Cortés, Inspiración. Nos está trayendo una temática que en estos momentos de verdad nos hace falta mucho. Recuerden también, colegas de Aragua, el día de mañana, una vez finalizada la actividad con la licenciada Maygualida Cortés, estaremos transmitiendo el sorteo de las licencias que va a otorgar Gallup Software a los agremiados de Aragua. Recuerda que para poder participar en el sorteo de mañana, debes haberte inscrito por el enlace que está en nuestras redes sociales, y adicional a eso, debes estar solvente con tus obligaciones con el Colegio de Aragua. Entonces, ahora sí, me despido. Hasta mañana. Los dejo entonces con la licenciada Vilmary Rivas, presidenta del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Gracias, May, una vez más. Gracias por la moderación a esta actividad técnica con la cual cerramos nuestro ciclo de conferencias virtuales dentro del marco de esta jornada de actualización profesional en el marco del 47 aniversario de la promulgación de nuestra ley de ejercicio de la contaduría pública. Agradecidos con todos ustedes por estar allí, con el licenciado Carlos Llobet, que ha estado en contacto, en este caso vía WhatsApp conmigo. Les manda muchísimos saludos. Estará dispuesto en una próxima oportunidad para poder entonces incorporarse en la plantilla de facilitadores en una actividad técnica ya en el orden académico, donde podamos tener la oportunidad, como bien lo señaló en la parte final de su video, de interactuar, que es lo que permite de alguna manera afianzar el conocimiento y la información. Quiero comentarles algo respecto a lo que él me está señalando. Las interrogantes, las dudas que pudieran surgir relacionadas con el tema, pueden perfectamente hacerlas llegar al correo, a su propio correo electrónico, que lo están indicando allí. Nuestra gente de soporte tecnológico está indicando allí que es el correo electrónico de Carlos Llobet. El mismo Carlos Llobet recibirá su inquietud y procurará, estoy segura, al máximo darle respuesta. Aclaro que no tiene canal de YouTube, lo dije en la introducción de manera incorrecta, asumí que lo tenía, acabo de aclarar con él que no. Sin embargo, el contacto es el correo electrónico, y próximamente nosotros como Colegio Federado de Aragua vamos a tratar de diseñar entonces un programa de formación donde podamos tenerlo a él brindando la calidad de su conocimiento. Agradecidos con todos ustedes por estar allí, por haber formado parte de esta jornada de actualización. Recuerden que el día de mañana es un día de cierre y es un día especial, porque vamos a tener la oportunidad de optar a ser beneficiarios de ese programa con la calidad que garantiza la gente de Gallup Software, un software de contabilidad como parte de los regalos y de las grandes sorpresas que les tenemos para ustedes en el marco de este mes aniversario. Eso
desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista social, quiero invitarlos también para que estén muy atentos a que vamos a recibir el día viernes ya no 80 contadores públicos, ahora son 96 licenciados en contaduría pública, nuevos agremiados que se incorporan a esta gran familia del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Un riesgo para nosotros de alguna manera, pero vamos a asumir todas las medidas de bioseguridad pertinentes, pero no podemos negarles el derecho a integrarse a esta familia y a incorporarse al mercado activo ya con número de CPC. Y el domingo, nuestra misa de acción de gracias la vamos a estar transmitiendo, eso sí, por Instagram Live de la iglesia, la Catedral La Asunción de San Jacinto y por el Instagram Live de el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Todas las conferencias que formaron parte de esta gran jornada de actualización, incluyendo la del día de mañana, por supuesto, van a ser colgadas en nuestro canal de YouTube, Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Así que estén muy atentos. Próximamente conviértanse en agentes multiplicadores de la gestión que emprendemos para ustedes. A pesar de las circunstancias, a pesar de los retos y desafíos, los asumimos y aquí estamos con ustedes. Seguimos construyendo gremio. Recuerden entonces, acompáñennos mañana. Estaremos con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias, May. ¿Eres agremiado del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua? Pregunta por los beneficios del convenio que tiene Galaxy Software para ti. Somos Oficina Resner, aliada comercial de Galat. Atendemos Altos Mirandinos, Valles del Tuy y Aragua. Te dejamos nuestras redes, teléfonos y correo para que nos dejes tus datos y te estaremos contactando para ampliarte la información de este convenio. Si estás solvente y te inscribiste por el link rellenando el formulario
Para este evento, estás participando por un sorteo que efectuará Galaxy Software el día 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Se estará sorteando 2 licencias de IVA emprendedores. Recuerda, debes ser agremiado del Colegio de Aragua, estar solvente y haberte inscrito por el link. Y una de estas licencias puede ser tuya.